Vamos con Molinos Río de la Plata. Acaban de publicar el reporte de sustentabilidad. Bueno, acá tienen las marcas, tienen bastante bodegas, lo que las bodegas en general, en total, creo que tienen alrededor del 20% de despacho general por todo, no solo de Rucamalén, sino de algunas de otras marcas más menores y más baratas, y entonces Seliter por vinos espumantes también. Después vamos a hablar un poco de la industria del vino. Otra cosa, bueno, favorita, Lira, Nobleza Gaucha, Cibarita, Chuparrós, Gallo, Preferido, Luchetti, Matarazzo, un montón de fideos, arroz y demás productos de consumo, como la salteña que ya la incorporó. El CEO de la empresa se llama Agustín Llanos, con un avance, con el compromiso buscando ser la empresa líder de alimentos, que lo es, protagonista en el país, siempre con una mirada de crecimiento y largo plazo, donde invita a los argentinos a comer mejor en todo momento y en lugar comer productos ricos, prácticos, saludables y accesibles. Bueno, luego de toda esta biribiri, vamos a los números que no fueron buenos. Acumula en el 2025 un saldo negativo de 19.485 millones. El año pasado acarreaba 74.348 millones. Esto tiene que ver por menores márgenes brutos y resultados operativos negativos en este periodo. El segundo trimestre por cuarto consecutivo da déficit, por cuarto trimestre consecutivo, en 13.697 millones. El año pasado dio un superávit de 6.258 millones. Viendo el esquema de resultados, vemos que hay una diferencia de 19 de 35.000 millones negativa en lo que es resultados operativos, alrededor de 47.000 millones en lo que es la ganancia bruta. Esto es dado por mayores costos que no fueron paliados por los ingresos por venta. Aspecto destacado, los precios aumentan por debajo de los costos y variación real de los mismos. Estos logaritmos crecen un 11,1% nominal contra el 39,4% de inflación en el mismo periodo, en un escenario de consumo deprimido donde las principales consultoras registran una caída del 4,9% en lo que va del 2025. Hay que ver cómo está respecto al promedio de la década. Creo que es uno de los peores semestres de consumo masivo en la década. Bueno, el 4,9 respecto al 2024. Viendo la reseña donde se agrega un poco más, tenemos, bueno, justamente el aumento nominal fue del 11,1 y el INDEC en el interanual de junio a junio 39,4%. Bueno, con el escenario deprimido, como dije, las primeras consultoras registran una caída del 4,9% en el semestre. La sociedad mantuvo su enfoque en preservar el adecuado posicionamiento de sus marcas, procurando ofrecer la mayor accesibilidad posible a los consumidores en cada una de las categorías en las que opera. Como resultado de esta estrategia, la sociedad registra un incremento generalizado en la participación de mercado versus el mismo periodo anterior, es decir, incrementa todavía más la oferta. Frente a este entorno de gran presión competitiva con el propósito de optimizar la ejecución de su plan de negocios, se intensificó la gestión y revisión de sus costos operativos y gastos centrales, implementando un estricto programa de control, buscando generar eficiencias y mejoras en todos los procesos. La efectividad de esta gestión se evidencia en la mejora de los costos de venta y los gastos de comercialización y administración, que en su conjunto disminuyen alrededor de 8,6 puntos porcentuales en la total. Por otra parte, a partir de la recuperación de ingresos disponibles en los hogares de la sociedad, se continuará buscando un punto de equilibrio. Seguimos. Los ingresos por actividades ordinarias acumulan 437,5 billones, una baja del 19,7% respecto al año pasado. Los costos de venta dan 340,3 billones, una reducción del 15,3%. El margen de EBITDA sobre ventas da negativo, el año pasado era 5,1. Las existencias imputaron 193,2 billones, un 17,1% menor que el inicio del ejercicio, y en el 2004 fueron de 243 billones, subiendo un 8,4. Las compras registran 223,3
3 billones, siendo un 35,3% menor, y esto tiene que ver o indica la eficiencia, sobre todo en las compras y materia prima, el manejo de inventarios, etcétera. Como dije, acá tenemos la diferencia en actividades ordinarias de más de 108 billones de pesos. Tenemos que las compras se redujeron justamente 122 billones de pesos en lo que va del periodo, en el comparativo con el periodo anterior, digo, y los inventarios alrededor de 40.000 millones de pesos, cuando el año pasado aumentaron más o menos lo mismo. Aumentaron eso. En inventarios, la baja se está dando en productos terminados, que disminuyó alrededor de 40%, así que por eso. El segmento más preponderante es de alimentos, con un 96% del total de la facturación, con una baja del 20 anual. Las exportaciones bajan un 31,6, la local disminuye un 18,9, dado por lo que dijimos de la inflación, ¿no? De los aumentos de precios generalizados están por debajo de la inflación a valor real, ¿no? El margen bruto baja de 24,9 a 22,8, más o menos estable comparado con otros periodos, pero la bodega sí bajan 15% en la facturación, las exportaciones se reducen un 7% y la local baja un 16,8. El margen bruto de la bodega tienen que bajar el margen por menor volumen, está en los mínimos, de 61,7 a 10%. Los resultados de negocios conjuntos a un positivo de 691 millones, siendo un 41,1% menor al ejercicio anterior, lo cual se registra solo la participación en Viña Cobos, sociedad anónima que comparte con Chile, ¿no? Esta participación. Bueno, tenemos justamente que el margen bruto es 22%, el año pasado era 26%, dado por la baja en las bodegas, o sea, una ganancia bruta de alrededor del 10%, cuando el año pasado era 62%. Después, en lo que es externo, baja mucho lo que es alimentos y no baja tanto lo que es bodegas, y en lo local, bueno, bajan las dos. En cuanto a la participación, tenemos que Nova Aceites y Vilas Cobos son los que más participación tienen. Tienen una pequeña participación en Molinos Agros también, de 0,23%. Y en el resultado, como dije anteriormente, Nova Aceites no está fuera, y el año pasado facturaba, por eso la baja en este rubro. Dado los volúmenes de producción, en alimentos son un 2,6% mayor a la cambiada del 2024. La bodega, por su parte, se elabora un 21,3% menos cajas que el año pasado. Es la menor de la década, por lo menos la menor que vi, ¿no? De lo que analicé. Los despachos de alimentos incrementan un 3,5 respecto al año pasado. Se exporta un 7,2 del volumen total y también es el mayor de la década. O sea, en contraposición de eso. O sea, en el volumen estamos bien por la oferta que se expandió hacia el exterior. Y estas aumentan un 23,5. Bodegas entregan un 15,2% menos y se exporta un 22% del total, un 2,6% menor de caja, y el despacho local baja un 22,4%. Acá vamos a ver dos cosas. Primero, lo que lo que mencioné de resumen, esto de alimentos, que bueno, más o menos se mantiene el promedio el volumen de producción, pero bodegas baja la producción a la mitad de lo que era hace 5 años por lo menos. Si verificamos lo que era el 2020, 2019, 2018, más o menos está alrededor de un 60% de estos números, ¿no? De esta producción de cajas de vino. Después, en volúmenes de ventas tenemos también que está en el promedio, pero con récord en el mercado externo, porque el mercado externo no se exportaba tanto desde el 2018, por lo cual es el mejor casi de la década. El mercado local está en el promedio, y el mercado local de bodegas, tanto mercado local y mercado externo, están por debajo del año pasado, y el despacho total está en los mínimos de la década. En cuanto al vino en sí,
Acá vemos un informe en argentina.gov.ar, tiende a la baja, ¿no? Todo lo que es vino, el 2012 se tomaba 32, 33 litros de vino por cápita por año. Esto jamás se pudo revertir, ni siquiera en la época dorada del vino, que habrá sido 2013, 2012, cuando todos tomábamos vino. Hoy está en 16,3, es decir, menos de la mitad de lo que se consumía el año pasado. Y ahora en el 2025, si bien los primeros 4 meses subieron, en mayo se fue a la mierda, ¿no? Ya bajó un 10,9 litros por cápita, esto tiene que ver por mes, y en junio sigue bajando un 1,9. Es decir, si bien el promedio mensual es un 1,1, está otra vez tendiendo a la baja. Los gastos por naturaleza dan 194 billones, bajan un 5,5 anual, donde remuneraciones y cargas sociales bajan un 9,5, fletes y acarreos bajan un 15,6, servicio de terceros suben 15,9, esto es por servicio de consultoría de SAP, que por la implementación de SAP HANA. Otros ingresos y egresos dan un positivo de 279 millones, el año pasado fue un déficit de 2.940 millones, esto tiene que ver por menores provisiones de este año de cargos y juicios. Viendo los gastos, tenemos que bajan alrededor de 10.000 millones, dado por menores, bueno, diferentes ítems, ¿no? Como dijimos anteriormente, sueldos y jornales, fletes y acarreos, etc. Y otros ingresos, si bien es un poco menos por diversos netos, hay un ahorro en lo que es aumento de provisión para juicios y reclamos que pasa de 5.429 millones de déficit a 1.128 millones. Los saldos financieros y posición monetaria, un negativo de 11.346 millones al segundo trimestre del 2024. El déficit era de 16.382 millones. Esto se debe a una brecha positiva por la ecuación de pasivos financieros, de pasivos monetarios en 12.645 millones de pesos. Las deudas financieras dan 178,9 billones, subiendo un 22,3% desde el inicio del ejercicio por diferentes líneas de crédito. Aumentó la tasa en pesos, antes era un 30, en promedio ahora es un 32, y en dólares se mantuvo más o menos, 4,7 la tasa anual en dólares. El saldo en moneda extranjera es un negativo de 137,3 millones de dólares, bajando el déficit en 18,3% de inicio de ejercicio, y el flujo de efectivo es 11.666 millones, un 144,8% mayor. Esto tiene que ver por aumento en deudas financieras. Suscripciones. Bueno, acá tenemos la diferencia en lo que es RECAM, que está alrededor de 13.000 millones positivo. Tenemos los ingresos y la variación de ingresos y costos financieros es muy negativo. Esto se da por diferencia de cambio y una pérdida en esto de 31.349 millones. El año pasado, el resultado por operaciones con títulos de valores se ganó 21.455 millones. Viendo moneda extranjera, hay colocaciones diversas y cuentas a cobrar hacen la diferencia del activo, lo cual hace que el déficit se reduzca. Y en el flujo nos da alrededor de 7.000 millones de pesos más, esto es por aumento de deudas financieras en 26.176 millones de pesos. Las condiciones de financiamiento para consumo habían mejorado 4 de los 5 meses hasta mayo respecto al 2024. En junio y julio estos índices volvieron a caer y la suba de tasas en julio determinó el consumo a mínimos de la década. Molinos ha restringido la actualización laboral, incluso a la baja nominal de salarios, además de la cesantía de la dotación. Y acá tenemos una nota que tiene que ver con los trabajadores que rechazaron la rebaja salarial de la empresa de Pérez Compán. Esto se debe a la entrega de todos los adicionales que por negociación colectiva supieron obtener. Hoy nos están dando, incluso la paritaria es mucho menor que la inflación y es
negativa en algunos casos, se echaron una treintena de personas. Bueno, hay acciones cautelares y todo eso, como todo ahora, empresa de alimentos casi. Em, bueno, acá señalaron que los Perencopan no tienen pérdida, o que eso es una falacia, porque hace 4 trimestres que vienen perdiendo, porque Macri le condonó una deuda de 70 millones de dólares. Y lo que concluyen los trabajadores que son los salarios son los más bajos en los últimos 15 años y nunca le fue tan barato el costo salarial a la empresa de Pérez Compán. La liquidez baja de 1,87 a 1,22, la solvencia 1,23 a 0,84, el valor del libro 1.636, la cotización es más baja que la del trimestre anterior, incluso 400 pesos más, 3.070, la capitalización es 619,7 y la pérdida por acción es casi 97 pesos por acción. Bueno, es todo. No, no está ni para verla, tiene que bajar más todavía.